Damos gracias al Señor que tenemos esta oportunidad de poder reunirnos como mujeres. Cada una de nosotras es especial para Dios y pues el día de hoy mi oración es que Dios revele a cada corazón ese maravilloso propósito por el cual fuimos creadas. Gracias porque nos das ese espíritu de sabiduría y de revelación para conocerte cada día más. Te damos gracias por cada corazón, Señor, y por aquellas personas que nos ven, Señor, a través de estas redes, para que sean también tocadas y transformadas sus corazones y también renovadas sus mentes. A ti sea la gloria, en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Muy bien, quiero que me acompañen y poder, me gusta cuando estoy leyendo la palabra, imaginarme que estoy a un lado del Señor, caminando con Él. Y en esta mañana, pues Dios hace uno de sus múltiples recorridos acompañado de sus discípulos, de los fariseos y también saduceos. Así también, como dice la Escritura, multitudes le acompañaban. Y había algo que Él transmitía, había algo en Jesús que la gente veía. Era la palabra de autoridad con la que hablaba cosas nuevas, cosas que chocaban con la mente de los religiosos de la época. Por eso es que vemos a fariseos y a saduceos haciendo preguntas al Señor, tratando de verle tropezar, de ver qué respuesta daba a sus cuestionamientos. Y en este momento, pues no era la excepción. Estaba el Señor hablando, acababa de haber una sanidad de un hombre con su mano seca y él había hablado la palabra con autoridad y el hombre había sido sanado. Después se presenta un padre de familia preocupado porque su hijo estaba poseído, estaba endemoniado y aparte estaba ciego y estaba mudo. Y con esa autoridad de la cual nadie veía, solamente veían al Señor que tenía ese poder que salía de su interior, este joven fue liberado. Y estaba en medio de este tiempo, la gente pues asombrada de ver esos milagros que le acompañaban a Jesús. Está aquí la Escritura, quiero que me acompañen en el Mateo capítulo 12, versículo 47. Dice así: He aquí, tu madre y tus hermanos han estado afuera procurando hablarte. Pero él respondió al que hablaba y dijo: ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y aquí hay yo me imagino, yo estoy allí imaginándome que estoy con el Señor, viendo la reacción de los fariseos, de la gente, del pueblo que le acompañaba, los mismos discípulos, ¿no? ¿Qué está diciendo el Señor si uno de sus mandamientos era el de honra a tu padre y a tu madre? Entonces, este tipo de cosas que el Señor hacía chocaba con la mente del pueblo, de la gente que le acompañaba. Y es precisamente el Señor lo que quiere hacer también el día de hoy con nosotros. Quiere romper estructuras de pensamiento, estructuras religiosas, y quiere que vayamos a un plano mucho más allá. Así que seguimos leyendo y dice: y extendiendo su mano sobre sus discípulos, dijo: He aquí mi madre y mis hermanos. Le señala a los discípulos: porque todo el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese
ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Imagínense qué choque tan fuerte. ¿Qué está diciendo el Señor? Si vemos las escrituras, los fariseos, que era una de las razones por las que Jesús hablaba muy fuerte contra ellos, porque ellos siempre buscaban estar en los primeros lugares, estar en los mejores lugares en las mesas, siempre tratando de llamar la atención, de que vieran que ellos eran buenos religiosos. Y está el Señor diciendo, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Sino aquellos que hacen la voluntad. Entonces, también para los demás, también esta palabra chocaba, porque en el plano terrenal, nuestros padres, nuestros hermanos, pues tienen un lugar especial. Siempre procuramos darle cierta preferencia, pero aquí lo que el Señor quiere hablarnos, en primer lugar, no está menospreciando a su madre y a sus hermanos, sino que Él nos quiere decir que Él no tiene favoritos. O sea, Dios no tiene preferencia. Él no hace acepción de persona. Si nosotros obedecemos su palabra, si nosotros cumplimos sus mandamientos, es decir, hacemos su voluntad, entonces sus ojos estarán sobre nosotros. Y puedo recordar, hablando de que Dios no estaba menospreciando a su madre, ese momento en el que está Jesús en la cruz, ahí está crucificado, dice, o sea, ya los discípulos lo habían dejado solo, habían huido, pero ¿quiénes estaban a los pies del Señor? Las mujeres. ¿Y saben quién más? Su madre. Y estaba ahí uno de sus discípulos, que era Juan, y le dice, mujer, he ahí tu hijo. Y a su discípulo le dice, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió consigo. En otra parte de la escritura, ya el Señor había resucitado, había estado en la tierra con sus apóstoles y lo habían visto ascender. Ya en el último momento Dios les da directrices y les dice a los apóstoles que estaban allí reunidos, vayan y regresen a Jerusalén y no hagan otra cosa, sino que esperen a que seáis revestidos del poder, es decir, ser bautizados con el Espíritu Santo. Y ellos obedecieron, vieron a Jesús ascender al cielo y se fueron contentos, ¿no? O sea, imaginen lo que cada uno de ellos estaba experimentando. Habían visto al Señor primeramente morir en la cruz y habían creído que ahí había acabado todo, aunque Jesús continuamente les hablaba de lo que iba a suceder, sus mentes estaban en otra cosa. Mas ahora le habían visto resucitar, le habían visto vivo y que estaba hablando acerca de que se habían cumplido las escrituras en él. Así que regresan a Jerusalén, encuentran ese aposento alto y están allí reunidos. La escritura nombra los apóstoles, eran 11 entonces, y dice adelante que estaban reunidos esperando, estaban unánimes, dedicados a la oración, los apóstoles, dice, con las mujeres y María, la madre de Jesús, y sus hermanos. Entonces, aquí lo que vemos es que Dios le da una relevancia a todo aquel que hace la voluntad de nuestro Padre que está en el cielo. Esto nos dice que Dios nos ama por igual. Dios no tiene preferencia. Él es Dios. No es como nosotros, que nosotros condicionamos el amor. Él no lo ha hecho así. Así que cuando somos obedientes a su voluntad,
recibimos las bendiciones que Él ya ha derramado para cada uno de nosotros. Esas bendiciones, una de ellas es que hemos sido adoptados por nuestro Padre Celestial a través de Jesucristo. Y venimos a formar parte de una hermosa familia. Porque saben una cosa, Dios que nos creó, Él sabe que hay una necesidad esencial como seres humanos de tener ese sentido de pertenencia. Por eso es que vemos tantas pandillas, tantos grupos de jóvenes, de mujeres, que con tal de pertenecer a ese grupo, o sea, son arrastrados a muchas cosas, ¿no? O sea, drogas, alcoholismo, prostitución, porque hay una necesidad de sentirse parte de, y eso lo sabe el Señor. Entonces dice, hijos, ustedes no están solos. Hijas, ustedes me tienen a mí, yo soy su Padre celestial que ha provisto todo lo necesario para que esto sea una verdad y nos ha constituido la familia de Dios. Así que mira la que está a un lado de ti, es tu hermana. Mira, no estás sola. No vuelvas a decir, yo estoy aquí sola y abandonada. Y hacen unos dramas, ¿verdad? No estás sola. Dios te ha provisto de una gran familia. Y en ese continuo compartir es que estamos creciendo, porque dice la palabra que el hombre se pule con el hombre. Entonces, en la medida que nos relacionamos, pues Dios está trabajando en nuestro carácter, está trabajando en nosotras para perfeccionar. Así que recordaba, hay la cultura del pueblo japonés, no del pueblo, del país, de los japoneses. Ellos tienen un sentido de pertenencia. En una ocasión viajó un hombre con sus hijos, un colombiano de padre japonés y madre latinoamericana, y se llevó a sus hijos para que conocieran Japón. Y estaba en un centro comercial y había unos niños jugando en las escaleras eléctricas, subían y bajaban, subían y bajaban. Y entonces le dice este padre a sus hijos, espérenme, observen lo que voy a hacer. Y entonces les habla en japonés y les dice, niños, dejen de estar jugando que se pueden lastimar. Entonces había un niño grande y uno pequeño. El niño pequeño corrió, ¿no? O sea, dejó de subirse y corrió. Y el niño grande voltea, se inclina y se retira. Y ya no están jugando. Y los niños, pero ¿por qué te hicieron caso? ¿Te obedecieron? Y entonces él decía, sí, porque hay un sentido de pertenencia. Los japoneses saben que su vecino en un momento dado puede llamar la atención a sus propios hijos y los hijos respetan esa reprensión. Igualito que acá, ¿verdad? Sí. Él decía, me obedecen estos niños más que mis propios hijos, pero bueno. Entonces, hay esa bendición de saber y de cuando uno puede entender que no estamos solas, no estamos solos. Hay una familia que está con nosotros y que esa familia me va a ayudar en un momento dado a dar palabras de ánimo o a dar palabras de consuelo o a exhortarme cuando sea necesario. Entonces, ¿esto en qué se resume? Pues en crecimiento. Vamos a crecer. Pero ¿qué pasa si por el contrario, por alguna situación, te sientes ofendida, lastimada y te apartas y dices, no, mejor sola que mal acompañada? Y entonces te refugias solita y dices, aquí el Señor y yo. Y sí, pues estudias la palabra, tienes tiempos de oración,
pero vas a tener más crecimiento en el día a día cuando te relacionas con tus hermanos en Cristo, porque ellos te van a hacer crecer, te vamos a hacer crecer. Bien, bien, entonces vamos al siguiente punto. Hay una tendencia en el mundo, hay una corriente poderosa en el mundo que nos quiere arrastrar, nos quiere apartar de ese objetivo principal de estar atentos, atentas a la voz del Señor, a escuchar su palabra, a seguir sus mandamientos, a obedecer. ¿Y qué es lo que el mundo está enseñando, lo que está aportando? Quiere que nos centremos en nosotros mismos. ¿Qué les parece esto? Voy a tomarme esta selfie para que vean cómo visto, para que vean en dónde estoy, para que sepan en dónde, con quién me relaciono, con quién estoy o con quién ya dejé de estar. Hay un continuo, hay lo que aportan las redes, y yo digo, las redes, como todo, lo podemos usar para lo bueno, pero también para lo malo. Cuando no podemos estar tranquilos, tranquilas, y que es necesario, ¿saben? Que sepan lo que estoy haciendo, que sepan de mí. Estoy esperando esos me gustan, a ver cuántos tengo, porque no puedo estar tranquila o ya estoy revisando y ¡ay! Ya se me está bajando el número de seguidores. O sea, fíjense cómo la tendencia del mundo es a centrarte en el yo, ¿sí? En mi persona. Y esto nos separa del objetivo principal, que es mirar al Señor, es estar atento, atenta a su voz. ¿Y cuál es nuestro propósito? Que es el tema central de este día. Nuestro principal propósito es hacer su voluntad. Imaginen un momento el Hijo de Dios que vino a hacer a un lado su divinidad y como hombre vino a la tierra. Imaginen esa promesa que estaba escrita desde el principio de que era necesario la venida de nuestro Salvador, porque la marca, la mancha del pecado estaba sobre toda la humanidad y era necesaria su venida, porque por las obras el hombre no puede ser justificado. El ser suficientemente bueno, o sea, no podemos lograr esa expectativa de querer ser justo por obras. Es imposible, dice la Escritura, no hay justo, ni siquiera uno. Entonces, era necesario la venida de nuestro Salvador. Pero imaginen un momento cuando está el Señor Jesús en el Monte de los Olivos. Ya sabía él que ya había llegado su momento y pidió a sus discípulos que lo acompañaran a orar. Y dice la palabra que los discípulos se quedaron dormidos. Y él estaba a una distancia de ellos y empezó a orar y a decirles: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Si es posible, Señor, que esto no suceda. Pero él dice: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y la palabra nos describe que sudaba gotas de sangre, porque era tan la emoción, el dolor, el temor, todo lo que había en él, porque él era hombre. Él no era Dios que estaba allí en el Monte de los Olivos, era hombre. Y como hombre
vino también en debilidad en un momento y dijo, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero luego dice, pero no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Y dice la palabra que fue fortalecido por un ángel. Dios envió, el Padre envió un ángel que fortaleció a Jesús y se levantó y pasó donde estaban sus valientes discípulos que estaban dormidos, ¿verdad? Dice, a causa de la tristeza. Y dice, vámonos. Y bueno, ya empieza ese momento en que vienen por él y se lo llevan. Pero pueden imaginar si el Señor Jesús no cumple la voluntad del Padre, ¿qué sería de nosotros? No tendríamos esta bendición tan grande de lo que es, como dice la palabra, que Cristo es, o sea, Cristo viene a cumplir el evangelio de la justicia de Dios. Era necesaria su venida, era necesario su sacrificio para poder que nuestros pecados fueran perdonados, para poder tener esa redención a través de su sangre, para ser resucitados en el día postrero, como dice la palabra. Eso aún no lo han visto nuestros ojos, pero si Cristo resucitó, nosotros también seremos resucitados juntamente con Él. Esa es nuestra esperanza viva. Entonces, nuestro objetivo, nuestro propósito, es por eso que la corriente del mundo nos puede sacudir, pero tenemos que mantenernos firmes. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 21. Es que están ahí anotando, anoten esta cita y luego ya en su casa la escriben y reflexionan. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Fíjense una cosa. El que tiene mis mandamientos y los guarda, esto significa el que conoce su palabra, que es su voluntad, y la obedece. Habla acerca, dice, ese es el que me ama, y entonces habla del amor de Dios, que el amor de Dios se va a mostrar y que el Cristo también nos va a amar. Pero eso no significa que Dios nos deja de amar cuando no cumplimos su palabra, porque el amor de Dios es perfecto. El amor de Dios no condiciona, no está condicionado por nuestra conducta, no, Él nos ama. Pero ¿qué dice al final? Me manifestaré a Él. Ahí está esa pequeña diferencia, porque recuerden que Dios es un Dios de principios y sus principios no hay negociación. Los principios de Dios son firmes y Él nos ha mostrado un camino de bendición, un camino, dice, el camino de la vida y está el camino de la muerte. Y dice, escoge, hijo, el camino de la vida para que te vaya bien, para que mis bendiciones se derramen, para que seas sano, tengas una vida fructífera, para que todo lo que hagas prospere. Y nos da a escoger porque Dios no obliga a nadie. Entonces, cuando decidimos obedecer sus mandamientos, entonces vemos la manifestación de Dios en nuestra vida. ¿Qué es lo que vemos? Bueno, vemos su favor delante de nosotros, que viene a ser la gracia de Dios. ¿Y cuántas veces hemos estado en ciertos lugares que tenemos alguna necesidad que resolver y vemos cómo Dios toca los corazones, aún aquellos corazones que vemos endurecidos, ¿sí? Que vemos apáticos, gente pues con muchos problemas, con su cara amargada, y cuando vamos hacia ellos y decimos, ay Dios mío, a ver cómo me va,
y nos acercamos y bueno, también con buena actitud y todo lo demás, presentamos alguna situación, ya sea de papeleo, de trámites, de algún trabajo. Vemos la gracia de Dios, cómo toca esos corazones y decimos, ay, pero es que no, esta persona parecía otra, me hizo un trato especial, etcétera, etcétera. Bueno, vemos pues el favor de Dios. Yo recuerdo una de mis hijas, la menor, Nati, ella al terminar bachillerato de 17 años se fue a México, se fue solita, ella hizo ese viaje, yo la acompañé en Caracas, recuerdo que dormimos juntas, y la despedí en el aeropuerto y ahí sentí así como que algo se me arrancaba de mi corazón y bueno, Dios, dame la fortaleza para decirle adiós y con esa certeza de que Dios la llevaba de la mano. Y bueno, ella me fue contando cómo la gente que se sentaba a un lado, ¿verdad? Veía pues la gracia y el cuidado de Dios y ella llegó, estuvo el primer año en casa estudiando, ya saben, historia, geografía, porque quería seguir estudiando en la universidad allá en México, en Tijuana. Y resulta que sus trámites que estaban en Caracas, el apostillado, ya saben, se retrasó bastante y no llegaba y ella tenía que inscribirse y ya estaba en los últimos días para inscribirse en la universidad, y pues ahí vemos esa gracia de Dios, ese favor de Dios que aceptaron, imagínense, para en una universidad del Estado, o sea, no era ni privada, aceptaron que los documentos llegaran después y ella hizo el examen y bueno, también viendo la gracia de Dios que en esos miles de alumnos que hicieron ese examen, pues estaba ahí nuestra hija haciendo, saliendo en esa lista para estudiar y pues ya el día de hoy es una profesora de escuela especial y ahí está ella. Entonces vemos cómo el favor de Dios se manifiesta y lo vimos y entendimos en el caso de mi esposo y yo hace unos años en México, que nos fuimos, nos quedamos más de 3 meses, que era lo permitido, porque recuerdan que no teníamos nuestra visa vigente y nos tuvimos que quedar de 5 meses que íbamos, nos quedamos 20 meses en México. Y decíamos, bueno, Señor, pero ¿qué pasa? Porque mi esposo viajaba a la embajada en Ciudad de México y no veíamos pues un obstáculo allí y decíamos, ¿qué pasa, Señor? Bueno, ¿será que tu voluntad es que ya nos quedemos en México? Entonces va a empezar una nueva etapa para nosotros. Bueno, Señor, si eso es así, pues amén, ¿no? Estamos siempre caminando, creyendo que estamos haciendo su voluntad. Entonces, con ese cuidado, porque es tan importante las decisiones que tomamos. O sea, tenemos que verlo así como con lupa, no podemos decidir de forma ligera. Y decíamos, Señor, si tú nos estás reteniendo aquí en México, bueno, pues una de esas cosas puede ser que quieres que ya nos quedemos aquí. Bueno, Señor, pues aunque en nuestro interior no queremos, pero lo vamos a aceptar. Y fuimos entendiendo que era necesario estar allá en México porque pues pudimos estar en la boda de nuestra hija, pude estar al lado de mi madre. Era mi oración siempre. Miren, estoy por cumplir 30 años en este lugar y viajar a México cada 3 años o cada 2 años y ver a mi madre una semana, a lo mucho 15 días, porque tenía que visitar a mis hijas también. Y yo le decía, Señor, era mi oración, voy a ver a las mujeres ancianas de la iglesia como mis madres, así las voy a ver y así las voy a amar. Pero
yo te encargo a mi madre, ¿no? Y bueno, Dios siempre tuvo cuidado y estuvo lúcida hasta el último momento. Y el poder haber estado allí con ella todo ese tiempo, poder hacer lo que no hice, ¿sí? Poder atenderla, poder acariciarla, poder pintarle su cabello porque era muy cuidadosa de su persona. Ay. Igual que la hija. Sí, ¿verdad? Sí, hasta el último momento ella quería estar pintadita y arreglada. Y lo más hermoso es ver cómo ella buscaba del Señor, estaba atenta, le decía, mami, ¿quieres escuchar música, alabanza? ¿Quieres que te lea la palabra? Sí, decía, sí, y siempre acompañándome y orando juntas. Entonces, Dios tiene planes perfectos para nosotros, o sea, la voluntad del Señor es buena, es agradable y es perfecta, pero es necesario que obedezcamos sus mandamientos porque Él quiere manifestarse en nosotros. Entonces, ahora, ¿cómo saber que hago la voluntad de Dios? Porque, como les decía hace un momento, necesitamos tomar decisiones en nuestra vida y a veces las decisiones son trascendentales, son esenciales. Entonces, siempre hablo acerca de tener un cuadro de referencia, un cuadro de referencia. Es decir, voy a tomar una decisión y la decisión que voy a tomar afecta o no le da la gloria y la honra a Dios. Si mi respuesta es que lo que voy a decidir no afecta, no deshonra a Dios, entonces digo, ok, le pongo palomita, bien. Esta decisión que voy a tomar afecta mi familia, no la familia, ¿no? Si estoy casada, mi esposo, si tengo hijos, mis hijos, si tengo mis padres y dependen de mí, ¿sí? Así. Eh, no, lo que voy a decidir va a ser en pro de mi familia, bien. Pues entonces estoy dentro de la voluntad de Dios. El trabajo es la otra línea, ¿no? El trabajo o la actividad que hago, igual hacen esa misma pregunta. Esto que me están ofreciendo o esto que estoy realizando, ¿honra a Dios? Y ahí en tu interior, Dios habla contigo y te dice, tú me honras con lo que haces. Porque una cosa es el trabajo y otra cosa es el ministerio, el llamado que, por ejemplo, en nuestro caso, que Dios ha hecho de tiempo completo, ¿no? Pero si en tu trabajo tienes la oportunidad de, de mostrar al Señor, de, de darle un buen trato a las personas con las que te relacionas, de ir más allá en tu servicio, de manera que dicen, oye, esta persona es especial, esta persona tiene algo ahí en su interior, o sea, llamas la atención porque estás siendo reflejo de Él. Entonces, ahí pones check, ¿verdad? Haces una palomita. Y el otro punto, la parte recreativa, o sea, tus pasatiempos, lo que tú haces, porque también es parte del desarrollo humano. Esto que hago, esto que llevo a cabo en mi tiempo de ocio, honra a Dios. Hazte esa pregunta y ahí en tu interior vas a tener paz. Y si todos estos cuestionamientos que te hiciste y honran a Dios, pues adelante. Estás dentro de la voluntad del Padre, ¿sí? Entonces, pues sigue con tus planes y dice el siguiente versículo, Mateo 16:24. Dice, si alguno quiere venir en pos de mí,
niéguese a sí mismo, tome su cruz y siga. También, esta es una palabra que choca con nuestras estructuras mentales, culturales, con todo lo que el mundo está presentando ahora. Pero quiero decirles algo. En el momento en que Dios se revela en nuestra vida, es el momento en que se alumbraron nuestros ojos, el momento en que dimos ese paso de fe y dijimos, sí, Señor, reconozco que por mis obras no puedo ser salvada, que te necesito de ti, te necesito para que cubras mis pecados, para que me limpies, Señor, para que pueda vencer el poder del pecado, porque el pecado sin Cristo tiene poder, pero en Cristo recibimos ese poder sobrenatural para vencer el pecado. Entonces, ¿cómo es que niéguese a sí mismo? Bien, les comentaba de que en ese momento que creímos, que recibimos su salvación y entendimos que somos limpiadas, que somos puras delante de Él por la palabra que se nos ha revelado, en el momento en que descubrimos que Él nos ha redimido, entonces empieza una etapa de restauración en nuestra vida. Nos sentimos perdonadas, y no solamente nos sentimos, o sea, es una verdad. Somos perdonadas porque Dios nos amó primero, aún siendo pecadoras. Él nos amó, Él nos aceptó, Él nos cubrió con su amor y recibimos su perdón. Y en el momento en que la palabra se va haciendo, se va revelando a nuestra vida, entonces aprendemos a perdonarnos a nosotras mismas. Porque ¿cuántas de nosotras hemos vivido culpándonos por lo que hicimos o por lo que no hicimos? Y Dios viene y se revela a nosotros y nos dice, mi amor es suficiente. Y nos quita esa carga, nos quita esa culpa. Y ese amor se sigue revelando a nuestra vida y empezamos a perdonar a los que atentaron contra nosotros, a los que nos hicieron daño. Y sigue ese camino. Y ese paso que les hablaba, ese paso de fe, o sea, Cristo viene a cumplir el Evangelio de Dios. Cristo es el autor de la fe. Cuando decimos que tenemos fe, tenemos que decir que tenemos fe en Cristo Jesús, porque hay mucha gente que tiene fe, que tienen fe en que, ¿saben? Que voy a hacer tal cosa, que voy a ganarme la lotería. Ajá. Esa no es el tipo de fe que estamos hablando. La fe en Jesús. Y Jesús ha venido a ser morada, a ser habitación en nosotros. Y en la medida que esta palabra se va revelando, en esa medida nuestro yo interno va creciendo. El hombre espiritual que hay dentro de nosotros va creciendo y vamos dando esos pasos, y vamos dando pasos, y vamos creciendo, y vamos madurando. Claro, si venimos al conocimiento del Señor a los 70 años, pues nos queda un camino más corto, pero si venimos a conocer al Señor a la edad de 20 años, pues imagínense todo el recorrido que vamos a hacer, cuántas experiencias vamos a vivir, vamos a disfrutar de las bendiciones del Señor. ¿Por cuánto tiempo? ¿A poco no dicen ustedes, ay, cómo me gustaría haber conocido al Señor siendo una niña, un adolescente? ¿Cuántas cosas hubiéramos evitado, verdad? Pero bueno, estamos hoy aquí. Lo importante es que esta palabra se revele a nosotros. Entonces,
¿por qué dice niéguese a sí mismo? Porque nosotros somos espiritual del cuerpo. Y dice la Escritura que la carne, o sea, nuestro cuerpo, lucha contra nuestro espíritu. Están en continua lucha. Dice, se oponen entre sí. Entonces, en la medida que decidimos obedecer a Dios, en la medida que decimos, a ver, esto que voy a hacer no glorifica a Dios, no lo voy a hacer, en esa medida estamos avanzando con firmeza y nuestro ser interior está creciendo, ¿sí? Y estamos avanzando para tener esa estatura de ese varón perfecto que es Cristo Jesús. Entonces, nos sabemos amadas en Cristo Jesús, nos sabemos valoradas, nos sabemos perdonadas, y esta palabra que está muy de moda, empoderadas. Miren, Cristo es la persona que vino a restituir el lugar que le corresponde a la mujer, a un lado del hombre, el hombre y la mujer por igual. ¿Qué les parece? Entonces, no necesitamos estar luchando, no necesitamos estar gritando, aquí estoy, ¿sí? Ya eres, ya lo hizo Cristo por ti. Pero entonces, ¿cómo que niéguese a sí mismo? Bueno, dice, niéguese a sí mismo, esa parte humana, esa carne que se levanta, que quiere satisfacer esos deseos, pues tenemos que hacerlos a un lado con la ayuda del Señor, porque humanamente es imposible, pero Él está en nosotros y el poder que le levantó de los muertos está en nosotros. Si esto lo crees en tu corazón, tienes el poder sobrenatural para decirle no al pecado. Dice, tome su cruz. Dicen, ay, mira este esposo que tengo, esa es mi cruz. ¿Sí? O tengo este hijo, ay, es mi cruz. No. Esa es la cruz de esa persona. Cristo dice, toma tu cruz. Entonces es nuestra cruz. Y cruz nos lleva a sacrificio, a muerte. Entonces necesitamos morir a esos deseos que se oponen a Dios. Y entonces, ¿qué dice? Tome su cruz y sígame. Tome su cruz y sígame. Bien, entonces, en esta mañana, Dios quiere que tengas claro que tienes un propósito en esta vida, un solo propósito: obedecer la voluntad de tu Padre que está en los cielos. Ese es el eje de tu vida, ese es el todo de tu vida. Y todo lo que hagas, si eres obediente, te va a ir bien. Es una garantía. Entonces, ¿qué esperamos? ¿Qué esperamos? Y sobre todo, el saber que Él ha venido a ser morada en nuestro corazón. Él está con nosotros. Él lo ha llenado todo. De su plenitud tomamos todos. Y gracia sobre gracia. Entonces, ¿qué estamos mirando al mundo? El mundo no nos ofrece nada eterno. Lo que el mundo ofrece es gratificante, pero es pasajero. Es vano, es vacío, no tiene fundamento. Entonces Dios nos está llamando a caminar en ese camino de bendición con firmeza, con seguridad. No estoy sola, el Dios que creó todo está conmigo. Y el mismo Espíritu que fortaleció a Jesús cuando estaba allí antes de ir a la cruz,
y que estaba sufriendo por lo que venía. Es el mismo Espíritu que está en cada uno de nosotros y que nos va a ayudar a superar toda debilidad. Amén. Pónganse de pie, por favor. Padre, esta palabra, si alguno quiere venir en pos de mí, dice, tome su cruz y sígame.